bendiga. Y gracias a todos aquellos que se han ido conectando conforme hemos ido avanzando. Seguimos en este tiempo de oración, de intercesión, tiempo de clamor al Señor, pero también tiempo para poder meditar en la palabra del Señor, meditar en aquello que el Señor quiere para nuestras vidas. Estamos con los Salmos y realmente es un libro que trae tantas riquezas. Hemos visto el corazón del hombre, tanto un corazón lleno de maldad, lleno de iniquidad, lleno de envidia, de celo, pero también hemos visto un corazón adorador, un corazón que es agradecido con Dios por todo lo que Dios hace en su vida. Hoy vamos a ver dentro de los Salmos, ya en su inicio, cuando comenzamos esta serie de Salmos, estuvimos analizando de que Salmos son canciones, son poemas, son oraciones, y hoy justamente vamos a ver un poema. En algo que David comenzó a meditar, en algo que estamos acostumbrados a ver, pero que no percibimos. Y hoy yo creo que después de meditar este salmo, usted nunca más va a ver una tormenta como hasta ahora. Y gracias a meditar en esta palabra tan hermosa. Voy a pedirle, por favor, a nuestro hermano Carlos García que nos pueda leer el Salmo 29. Salmo 29. Así que yo le pido también que tome nota también de todo lo que el Señor hable a su vida y pueda seguir la lectura con nosotros y la meditación con nosotros. Amén. Por favor, Carlos, ponga ahí su micrófono. Tributad al Señor, seres celestiales, tributad al Señor la gloria y el poder. Tributad al Señor la gloria que merece su nombre. Postrado ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre la agua. Resuena el trueno de Dios, de la gloria. El Señor está sobre la agua impetuosa. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor deshaga los cedros. Hace que el Líbano salte como becerro. Aquel en el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria al Señor. Tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece su pueblo. El Señor bendice su pueblo con la paz. Amén, amén. Muchas gracias, Carlos. Este Salmo 29 lleva por título Poder y Gloria de Jehová. Poder y Gloria de Jehová. Salmo de David. Aquí vemos este poema en el cual, como nos dice el título, va a exaltar el poder y va a exaltar la gloria de Dios. Hemos leído que este poema describe la fuerza que tiene una tormenta, pero fíjese que aquí el salmista la entiende como la voz y el poder de Dios. Como digo, usted ya no va a ver una tormenta como lo ha estado viendo hasta ahora. Sus sentidos espirituales se van a despertar y va a poder entender el poder de Dios en ella, ¿verdad? Aquí David vio una tormenta y esa tormenta es una ocasión, la toma como para adorar a Dios. Él comienza a ver podemos decir así, una fracción insignificante del poder de Dios y eso lo movió a inclinarse en reverencia ante él para adorarle a él. Hemos visto que en este Salmo 29 se repite 18 veces el nombre de Dios, Jehová, y se repite 7 veces
cuando la expresión que dice la voz de Jehová. Y todo este salmo que hemos leído es una alabanza a Dios. Y quizá usted haya podido leer y decir, bueno, es que no entiendo nada. Bueno, vamos a analizarlo y voy a pedirle algo. Yo siempre le digo que cuando leemos la palabra y poderla entender mejor, tenemos que meternos en ella, ¿verdad? Tenemos que imaginarnos que estamos viviendo lo que estamos leyendo. En este caso, para poder apreciar mejor el contenido de este salmo, usted y yo vamos a hacer un ejercicio imaginario. Nos vamos a imaginar de que estamos en un lugar elevado, estamos en lo alto de una montaña. Y desde esa montaña a lo lejos podemos ver un mar y también que hay tierra, ¿sí? ¿Sí? ¿Se puede imaginar eso? Fácil, ¿verdad? En esa montaña en la cual estamos, en un lugar alto, a lo lejos podemos ver que se está formando una tormenta sobre el mar. Y esa tormenta comienza a tomar fuerza, esa tormenta viene acompañada, pues, bueno, de lo de siempre, truenos, relámpagos, comienza a soplar un fuerte viento y comienza a traer una lluvia, pero bien fuerte. Y todo lo que va dejando a su paso es simplemente ruina, es destrucción, y poco a poco usted lo va viendo que se va alejando, se va perdiendo la tormenta. ¿Sí? Hacemos este ejercicio para poder entender mejor este salmo de David. Ahora, lo primero que notamos en este salmo es una invitación a adorar a Dios. En el versículo 1 y 2 que hemos leído dice así: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. ¡Wow! Tributad, dad a Dios lo que le pertenece. Y la exclamación, o digamos la orden, es para los hijos de los poderosos. Aquí esta expresión parece ser referencia a los ángeles del cielo, ¿no? La versión que leyó nuestro hermano Carlos habla de seres celestiales. Entonces, podemos hablar de que es una orden para los ángeles. Ahora, eso tampoco excluye a nosotros los hombres. Nosotros tenemos que tributar también a Dios. Y la expresión, dad a Jehová la gloria y el poder, está diciendo aquí el salmista, reconocer que los atributos de Dios se están manifestando. Aquí en la tormenta que estamos viendo, se ha manifestado el poder del Dios Todopoderoso. Y luego David invita a adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y esto significa adorar a Jehová, adorar a Dios por el esplendor de su santidad. Y fíjese que en lugar de David estar renegando contra Dios por la presencia de la tormenta, que es lo que muchas veces hacemos nosotros, ¿verdad? Hay que no ha estropeado los planes, que queríamos salir o estábamos trabajando y es un incordio, la tormenta. Escuche, fíjese que en lugar de renegar y estar tomando esa actitud, es una ocasión ideal para pensar en un Dios todopoderoso, que merece ser adorado y, como dice aquí, en la hermosura de su santidad. Amados, usted y yo podemos pasar por tormentas. Y de hecho hemos pasado, y déjeme decirle, vamos a seguir pasando por tormentas. Vamos a pasar por la tormenta del sufrimiento, la tormenta del dolor, la tormenta de la tristeza, de la soledad, de la angustia, la tormenta quizás de la escasez o de la enfermedad, o cualquier tipo de tormenta que usted puede haber pasado o está a punto de pasar o justamente está pasando. Pero aquí lo que nos invita este salmo, este poema, es que debemos hacer como hizo David, no quejarnos del temporal y mucho menos de Dios. Amados, esa tormenta que ha venido sobre ti es la mejor ocasión para adorar a Dios. Yo siempre digo que la tormenta está para demostrar quién realmente somos, en quién realmente estamos confiados. En salmos anteriores hemos visto que
David constantemente llamaba a Dios como su roca. Y la roca es un lugar estable. Y es ahí donde realmente vamos a demostrar si en medio de esa tormenta estamos confiando en aquel que decimos que confiamos, en Dios, o estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Así, vuelvo a repetir, la tormenta que está sobre tu vida, que estás pasando, es la mejor ocasión para adorar a Dios. Amados, y en esa tormenta se va a manifestar el poder de Dios en tu vida. Así que, amados, alaba a Dios en medio de tu tormenta. Da gloria a Dios en medio de la adversidad que estás pasando. Adora a Dios porque, amados, aunque no veamos la salida, no veamos la solución, podemos ver el poder de Dios. Podemos ver la bondad de Dios para nuestras vidas. Esa palabra de Romanos 8:28 que todo el mundo conoce, ¿no? De que todo lo que acontece en nuestra vida es para bien. Y quizá uno puede decir, bueno, es una tormenta, hay truenos, hay rayos, viento fuerte, está lloviendo agua a cántaros. ¿Esto qué puede ser de bueno? La Biblia dice en Eclesiastés que Dios lo hizo hermoso todo en su tiempo. Así que aproveche la ocasión, la tormenta que está pasando para ver lo bueno de Dios. Para ver en muchas ocasiones esa tormenta de la soledad es para ver qué o quién son realmente sus amigos, quién realmente está a su lado. La tormenta de la escasez para poder conocer a un Dios proveedor. La tormenta de la salud, de la enfermedad, para poder ver a un Jehová Rafa. Dios se manifiesta en cada una de las circunstancias que usted y yo podemos pasar, las tormentas que pasamos. Y siempre les digo, Dios es un Dios que quiere que pasemos de la teoría a la práctica. Sí, conocemos la palabra, podemos conocer los nombres de Dios. Hemos estado meditando en el Salmo 23 y ahí hemos visto los nombres de Dios. Hemos visto cómo Dios es el que nos santifica. Y quizás tenemos que pasar por la tormenta del pecado para reconocer de que Él es quien nos salva, nos justifica, en su gracia nos alcanza. Tenemos que pasar por la tormenta quizás de sentirnos solos y ahí conocemos al pastor, al buen pastor, aquel que nos cobija, aquel que nos ayuda, aquel que nos guía, aquel que nos hace pasar por valle de sombra de muerte, pero que nos lleva hacia un prado, un valle, donde podemos alimentarnos bien, donde podemos estar bien cobijados. Dios es un Dios de práctica. Y cada tormenta en nuestra vida es justamente eso, para ver manifestado el poder de Dios. Así que, amados, no reniegue de las tormentas que pueda estar pasando. Glorifica a Dios, alabe a Dios, da gracias a Dios por las tormentas, porque Él se va a manifestar. Amén. Después, fíjese que después de hacernos una invitación a adorar, como hemos visto en los dos primeros versículos, ahora David lo que hace a continuación es una invitación a admirar el poder de Jehová. Y hay expresiones, lugares que quizás en este salmo pues no podamos entender, porque siempre digo que estamos viendo con una mentalidad occidental, estamos leyendo un libro que es hebreo, es judío, es un libro oriental, y hay expresiones que para usted y para mí no podemos entender, o lugares que no podemos percibir, pero aquí David lo que nos viene a hablar es acerca de poder admirar en cada detalle de estos versículos el poder de Dios. Dice el versículo 3, voz a Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano.
Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Aleluya. Fíjese que esto es podemos decir, una descripción poética de una tormenta. Y si hemos leído bien, por 7 veces David nos habla de la voz de Jehová. Y esta es una expresión a la cual se refiere que en la tormenta en general, pero también se refiere a los truenos en particular. En esa tormenta que nos estamos imaginando, recuerden, estamos en lo alto de una montaña, de un monte, estamos en un acantilado, estamos viendo el mar, estamos viendo la tierra y estamos viendo que esa tormenta comienza a formarse. Vemos la tormenta en todo su apogeo, donde más fuerte está cayendo, donde más fuerte se está manifestando. Y también podemos imaginarnos que esa tormenta comienza a alejarse. Y ahí a lo lejos, sobre el mar, se oye el trueno. Y cómo comienza a formarse esa tormenta. David está interpretando el trueno como la voz de Dios. Y esa voz está sobre las aguas. Y esto viene a referirse como una manifestación de la gloria de Dios. Y cuando la tormenta se forma, David mira la voz de Dios con potencia, la voz de Dios con gloria, como dice el versículo 4. Ahora, en la tormenta se puede apreciar una sombra, digamos así, del grandioso poder de Dios, de la potencia de Dios. Amados, la gloria de Dios se manifiesta en las fuerzas de la naturaleza. Yo diría en las indomables fuerzas de la naturaleza. Vemos, por ejemplo, cuando un río se desborda y comienza ese río a arrastrar todo con poder. No hay nada que lo pueda parar. Se lleva coches, árboles, arbustos, incluso casas. ¿Sí? Ahí podemos ver esa fuerza de la naturaleza. Y lo que este poema que está David citando, él está diciendo, yo puedo ver el grandioso poder de Dios, el indomable poder de Dios, fuerza de Dios en la naturaleza. Ahora, la tormenta avanza, la tormenta comienza a descender sobre esa tierra firme. Recordemos, estamos imaginando la tormenta en medio del mar y ahora comienza a avanzar y está descendiendo sobre la tierra firme. Y como hemos leído aquí en este pasaje, entra por el Líbano y se encuentra con esos espesos bosques de cedro. El Líbano es una tierra bien conocida, de hecho su bandera hay un cedro. Recordemos que cuando Salomón construyó el templo para Dios, el cedro del Líbano fue uno de los materiales más importantes. Fue construido con cedro del Líbano. Y esos fuertes cedros del Líbano dice que son como frágiles arbustos que están siendo sacudidos por el viento de la tormenta. Y la tormenta sigue avanzando y deja atrás el Líbano y se acerca a Sirión. Sirión es el nombre del monte Hermón. Y quizás no le suene el monte Hermón. Lo vemos en el Antiguo Testamento bien nombrado, pero en el Nuevo Testamento lo conocemos como el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? Ahí cuando fue Jesús, se llevó a 2 de sus discípulos y ahí se transfiguró y ellos pudieron ver a Jesús que estaba con Moisés y Elías. ¿Se acuerdan de esa historia? Hermosísima. Ahí es el monte o Sirión, como lo están nombrando aquí, el monte Hermón. Entonces la tormenta es tan poderosa que tanto el Líbano como Sirión, dice de una poética, comienzan a saltar como becerros, como hijos de búfalo o toros salvajes, como decía la versión que ha estado leyendo nuestro hermano Carlos. Fíjese que en ese momento la tormenta
está acompañada de truenos, está acompañada de relámpagos, se está escuchando de lejos, ¿no? Esos sonidos fuertes, ¿no? Y David lo interpreta como el fuego que es derramado por Dios. Y eso es algo que usted y yo podemos ver. Cuando vemos un rayo caer, ¿no? Ahí vemos la fuerza de la naturaleza, pero David lo está interpretando como ese fuego que está derramando Dios. Y esa tormenta en su progreso comienza avanzando, como dice aquí, por el Líbano, por Sirión, y entra en el desierto. Y el desierto comienza a temblar ante la tormenta y se siente impotente ante ella. Esto es lo que David nos está diciendo poéticamente en este salmo. Ahora, toda la tormenta se debilita después de algún tiempo. Ayer, por ejemplo, en cuestión de segundos, comenzó a caer una tormenta tremenda aquí en esta zona. En cuestión de segundos vi cómo comenzó a caer rayos, truenos, lluvia fuerte, comenzó a soplar, los árboles se movían, las ramas comenzaban a romperse, a arrancarse, y en cuestión también de segundos desapareció, comenzó a debilitarse poco a poco. Y David está viendo esta tormenta alejándose, está viendo cómo va menguando, cómo ha pasado por el Líbano, por Sirión, ha entrado en ese desierto y poco a poco se va alejando esa tormenta. Y él puede ver que lo que ha dejado a su paso esa tormenta es como dijimos al principio, ¿no? Ruinas, vemos las encinas, como dice aquí en este salmo, arrancadas, los bosques desnudos. O sea, lo que está viendo David es un cuadro de desolación. Hay destrucción por todos lados. Y, amado, esto es un evento que manifiesta la gloria de Dios en el sentido de hacernos pensar en el poder de nuestro Dios. Es interesante que este salmo, lo peor, o mejor dicho, la peor tormenta puede ser el tema de este, como aquí tenemos este ejemplo, un bello poema, la que David nos está diciendo. Y esto meditando para nuestras vidas, si estamos pasando por una tormenta en nuestras vidas, no importa cuán fuerte sea esa tormenta, siempre vamos a poder sacar un poema de ella. Le dije nuevamente, se lo repito, dice en Eclesiastés 3:11 de que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo. Una tormenta puede encontrar belleza en la tormenta. Amado, la clave está en mirar a Dios, que controla a la tormenta y no el daño que causa la tormenta. Normalmente nos fijamos en el daño, ¿verdad? Normalmente cuando estamos pasando por ese tipo de, valga la redundancia, tormenta, nos fijamos en el destrozo, nos fijamos en lo mal que lo estamos pasando, nos fijamos en el daño que está causando, pero no nos fijamos que es Dios el que controla la tormenta. Y esto fue justamente lo que hizo David. Y en medio de la tormenta pudo escribir un poema sobre su furor, sobre su fuerza, sobre todo aquello que usted y yo podemos ver en medio de una tormenta. David nos ha hecho una invitación a adorar a Dios. David nos ha hecho una invitación para admirar el poder de Dios. Pero en tercer y último lugar, podemos ver ahora a David que nos hace una invitación a aceptar de que Dios está en el control de todo. Y leemos en los versículos 10 y 11, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, al mirar todo el poder que se ha desplegado en esa tormenta, David reconoce que debe ser Dios quien controla toda esa fuerza, porque el hombre, amados, seamos sinceros, somos incapaces de controlarla. Algo que meditaba en este salmo y venía ese pasaje donde
Jesús está con sus discípulos en una barca, de pronto se levanta una tormenta en medio del mar, Jesús está durmiendo, ellos temerosos despiertan a Jesús, Jesús se levanta, reprende la tormenta y la tormenta se calma. Ellos se quedan admirados y una de las preguntas que se hacen los discípulos es: ¿quién es este hombre que hasta la tormenta le obedece? Amados, este hombre es Jesús de Nazaret. Y la palabra nos dice de que todo fue hecho por él y para él. Claro que la tormenta le obedece, porque él creó. Él creó los cielos y la tierra. Él creó todo. Entonces se calmó la tormenta porque escuchó, reconoció la voz de su creador. Aleluya. Por eso dice: Jehová preside en el diluvio. Y presidir, usted sabe que significa estar al frente. Presidir significa gobernar. Así que al ver la furia de la tormenta que ha venido quizás a nuestras vidas, hemos llegado a pensar que nadie puede controlar lo que nos está pasando. Pero ¿sabe qué? Nos equivocamos. Dios está en el control de la tormenta. Lo vuelvo a repetir. Dios está en el control de tu tormenta. Esa tormenta que ha venido sobre tu vida. Y así como Dios está en el control de la tormenta, estaba viendo David. Dios está en el control. Amado, Dios nunca ha perdido el control de nada de lo que nos acontece. Pero pastor, lo que me ha tocado vivir en mi vida es muy duro. Amados, Dios no ha perdido el control. Todo tiene su propósito. Es por eso que el texto dice que Jehová se sienta como rey para siempre. Dios está gobernando. Y a Dios no se le escapa nada. Ahora, no sé, ¿está usted sufriendo alguna amarga decepción? ¿Está usted, no sé, le ha venido una tormenta a su vida que usted no esperaba? No se desanime. Piense que Dios está en el control de lo que le está pasando a usted. Y eso, amados, debe darnos, digamos así, el poder para soportar la tormenta. Y seremos bendecidos por Dios con paz. Así como termina este salmo: Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Wow. Como dice esa canción salmista, después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Después de la tormenta siempre viene la paz. Jesús hizo callar la tormenta, dice la palabra, y vino bonanza en aquella hora. Amados, que toda tormenta que se levanta en su vida, usted pueda ver la manifestación de Dios en todo momento. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias una vez más, Señor, por tu bondad. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra bendita. Gracias por hablarnos a través de ella. Gracias por ministrar nuestro corazón, Señor. Gracias porque quizás este salmo que tantas veces hemos leído y que hemos pasado por alto, tú has traído revelación a nuestras vidas. Y hemos visto, Señor, cómo en medio de cada tormenta podemos ver la manifestación de tu poder, de tu gloria. Hoy oramos, Señor, para que cada tormenta que estemos pasando podamos verlo, Señor, con nuestros ojos espirituales y podamos ver de que tú, Señor, estás en el control de todo. Que tú estás en el control de cada situación que estamos pasando. Padre, oro, Señor, por la tormenta que puedan estar pasando mis hermanos. Aquellos que nos están viendo, nos estás oyendo. Esa tormenta, Dios tiene el control. Y esa tormenta es para manifestar a Dios en tu vida. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú seas glorificado en todos y cada uno de los pasos que estemos pasando, Señor.
que estemos viviendo, de cada tormenta. Señor, que podamos escuchar como David, tu voz en cada trueno, tu poder en cada relámpago, Señor. Que podamos ver como David en la tormenta. Que podamos ver tu amor, tu gracia, y seamos conscientes de que tú, Señor, una vez más lo vuelvo a repetir, tú tienes el control. Nada se escapa de tu control, Señor. Gracias te doy, Señor, por las tormentas que me ha tocado vivir, que quizás no lo entendía, que quizás, Señor, traía dolor, frustración, pero que esa tormenta sirvió para manifestar tu poder en mi vida. Te alabo, Señor, por esta palabra, te alabo, Señor, por cada tormenta, Señor. Y gracias, una vez más, por tu amor infinito hacia nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amados. Terminamos por el día de hoy. Continuamos el día lunes a la misma hora, 6 de la mañana. Les espero a todos y cada uno de ustedes para poder gozarnos en la presencia de Dios, para poder orar por sus peticiones. Así que siga enviándonos peticiones de oración para poder ponernos delante del Señor y ver la manifestación. Si estás pasando por una tormenta, aprovecha la ocasión para ver la gloria de Dios. Amén. Dios me lo bendiga. Nos vemos esta tarde en el Shabbat a las 8 de la tarde. Que sea un tiempo lleno de bendición, que en esta mañana Dios pueda manifestar su poder, su gloria en tu vida, que podamos ver a Dios en cada paso que estemos dando hoy día. Amén. Dios lo bendiga, que tenga un día lleno de la gracia de Dios. Los amo. Bendiciones, besos en el corazón, abrazos, shalom.